Vamos a hablar del metabolismo de aminoácidos y proteínas, cómo se da. Vamos a comenzar primero cómo, digamos, las proteínas entran a la dieta, cómo son digeridas, cómo son transformadas, y digamos, cuál es la utilidad máxima de estos aminoácidos, porque recuerden que los aminoácidos son esqueletos carbonados que tienen grupos amino. Entonces, ¿qué ocurre con el grupo amino? ¿Qué ocurre con el esqueleto carbonado? Eso es lo que vamos a ver en esta parte, en esta unidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las reacciones de síntesis y degradación de aminoácidos, su importancia de funcionamiento de los seres vivos, cuáles son los órganos principales implicados en la digestión de aminoácidos. Vamos a hablar del ciclo de la urea durante esta unidad, que es muy importante para la producción de amoníaco y la detoxificación del cuerpo. ¿Cuáles son las enfermedades que se producen por un mal metabolismo de aminoácidos? Eso vamos a ver digamos, en la parte final de esta unidad. Ustedes tienen también un seminario de profundización específico basado en las enfermedades producidas por el mal metabolismo de aminoácidos. Digamos, cuál es la utilidad principal de la urea y qué se aprovecha del ciclo de la urea como tal. Y, digamos, vamos a observar algunas de las enfermedades más utilizadas. ¿Listo? Entonces, digamos por ese lado. Entonces, comencemos. Antes de hablar de proteínas, recordemos qué son proteínas. Proteínas son macromoléculas constituidas por la unidad repetitiva o la unión repetitiva de ¿qué? De aminoácidos. ¿Bien? Debido a esa particularidad, digamos que las proteínas son, por así decirlo, polímeros de aminoácidos, formados por la unión continua de aminoácidos. Pero eso no significa que no posean una gran variabilidad. De hecho, son las más variadas de todas las macromoléculas porque tienen una gran cantidad de funciones. Y se encuentran en la célula en muchísimas presentaciones. Se encuentran miles de diferentes proteínas con muchas funciones a lo largo de la célula. Pero digamos que las funciones más importantes de las proteínas, si ustedes recuerdan, son, digamos, funciones estructurales, como el caso del colágeno, por ejemplo, funciones de transporte, como es el caso de la hemoglobina transportando oxígeno, funciones de defensa del organismo, tal vez el caso de los anticuerpos, funciones catalíticas, como es el caso de las enzimas, y funciones de transmisión de información, como es el caso de algunas hormonas. ¿Bien? Ahora, ese aminoácido, ese monómero repetitivo de las proteínas, recordemos su estructura. Recuerden que está formado por un grupo ácido carboxílico y un grupo amino, ¿cierto? Ese es debido a esa definición, ese carácter bifuncional del aminoácido es lo que le confiere el hecho de que sean compuestos de naturaleza anfótera, es decir, que tienen propiedades ácidas y básicas. Otra particularidad del aminoácido es la presencia de un carbono alfa, que es un carbono inmediatamente posterior al grupo carboxílico y que, digamos, dependiendo de la sustitución que tenga a su alrededor, tendrá quiralidad o no quiralidad. Si los cuatro sustituyentes alrededor del carbono alfa son diferentes, hablamos de un carbono alfa quiral o ópticamente activo. Alrededor como tal de este carbono alfa pueden existir estos cuatro grupos, uno de ellos es hidrógeno y el otro es un grupo que se conoce como cadena lateral, ¿cierto? Esa cadena lateral es la que determina las propiedades de esas proteínas, ¿bien? Propiedades ácidas, básicas, hidrofílicas o hidrofobas, ¿cierto? Existen 20 aminoácidos estándar que son los, digamos, aminoácidos que constituyen todas las proteínas de los seres vivos. Ahora vamos a hablar genéricamente de cuáles son esas propiedades de los aminoácidos. Recordemos, hay aminoácidos no polares, polares, básicos y ácidos. Los aminoácidos no polares son todos aquellos que poseen una cadena lateral con un grupo alquílico o carbono-hidrógeno, es decir, un grupo no polar sin carga y sin átomos electronegativos. Glicina, que sería el único de ellos que no es quiral porque tiene dos hidrógenos iguales, uno de ellos es su cadena lateral. Alanina con un grupo metilo, prolina con un grupo fusionado ciclo propil, fusionado con el grupo amino, forma el esqueleto de prolina. Valina, que es un grupo isopropílico. Fenilalina, que es un aminoácido aromático. Leucina, isoleucina y metionina, que a pesar de tener azufre como electronegativo, tiene un grupo metilo al final. Eso le confiere mucha menos polaridad. Triptófano, grupo aromático también. El famoso núcleo indol. Grupos polares, todos aquellos que tienen átomos electronegativos en su cadena lateral, puede ser oxígeno, azufre, como es el caso de la cisteína, o nitrógeno y oxígeno también. El caso de la tirosina, que es derivado de la fenilalanina,
es el grupo hidroxilo que se encuentra aquí pegado al benceno, es un grupo polar. Básicos son todos aquellos que tienen a pH cercano al fisiológico una carga positiva en su estructura. ¿Bien? Lisina, arginina y la histidina. Y los ácidos son todos aquellos que tienen cargas negativas en su estructura, es decir, cadenas laterales ácidas con hidrógenos fácilmente disociables. Por eso tienen una carga negativa muy cercana al pH fisiológico. Cuando varios aminoácidos se unen unos con otros, lo hacen a partir del llamado enlace peptídico. Recuerden que este enlace peptídico es un enlace del tipo amida. ¿Bien? Es decir, un enlace del tipo carbono, doble enlace oxígeno, ¿cierto? Y nitrógeno con un hidrógeno solitario acá. Es un enlace del tipo amida. Un enlace bastante plano, bastante fuerte, estable por resonancia, porque este doble enlace puede pasar aquí al nitrógeno. Y otra particularidad del enlace peptídico es que una vez que dos aminoácidos se unen, siempre, digamos, antecede a la liberación de una molécula de agua. Ustedes recuerden eso en su bioquímica 1, quienes la vieron conmigo, quienes la vieron con otro docente. ¿Bien? Siempre esta reacción se llama condensación, la fusión de un grupo amino de un aminoácido y un grupo ácido del otro aminoácido produce este enlace peptídico, libera agua y produce la condensación que lleva a la formación del enlace peptídico. Ese enlace peptídico, sus uniones peptídicas son claves en la formación de las proteínas. De hecho, podemos tener cadenas con una N cantidad de uniones, ¿cierto? Siempre al final con un extremo carboxilo terminal y un extremo amino terminal. Recuerden que eso es lo que siempre ocurre en una secuencia polipeptídica. ¿Bien? Simboliza con una flecha para indicar la secuencia de elongación. Y este polímero se puede repetir tantas veces, n veces, como sea posible, para formar una cadena polipeptídica de 10.000, 100.000, hasta 1.000.000 de unidades polipeptídicas unidas. Pero siempre unidas por enlaces peptídicos. Entonces, cada vez que un aminoácido solitario ha dejado la existencia libre para ser parte de una cadena polipeptídica, se conoce como residuo. Entonces, cada uno de los residuos tendrá una específica cadena lateral que le confiere a la proteína sus propiedades particulares. ¿Bien? Recuerden eso, amino carboxilo terminal, amino terminal. Ahora, dependiendo del carácter dietario, existen aminoácidos no esenciales y esenciales. ¿Cuáles son aquellos no esenciales? Son aquellos que el organismo puede sintetizar basado en la disponibilidad de esqueletos carbonados y de amoníaco. Alanina, serina, cisteína, ácido glutámico, asparagina, glicina, tirosina, ácido aspartico, glutamina, prolina. Todos ellos son esenciales. No esenciales, perdón. Que los organismos lo pueden sintetizar. Pero aquellos que son esenciales, digamos que en el caso de algunos organismos como insectos, pero también algunos peces y algunos roedores vertebrados, y algunos incluso, en el caso de nosotros los humanos, se llaman esenciales aquellos aminoácidos que no son sintetizados por el organismo y deben ser incorporados por la dieta, porque permiten el mantenimiento del crecimiento y el equilibrio o la homeostasis de nitrógeno del organismo, es decir, la obtención de proteínas para formación de tejido y la excreción. ¿Cuáles son estos? Valina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilanina, triptófano, treonina, histidina y arginina. Estos que están acá, la histidina y la arginina, digamos de la histidina y arginina, que son aminoácidos básicos, la histidina es esencial en el desarrollo de los infantes, mientras que la arginina lo es de forma parcial. O sea, este es mucho más esencial que la arginina como tal. La fenilalanina es un caso particular de uno de los aminoácidos más esenciales requeridos para la síntesis de otro que no es esencial, que es la tirosina. Por la hidroxilación, la enzima se llama fenilhidroxilasa y transforma la fenilalanina en tirosina, que se convierte a la vez en derivados como las catecolaminas, que son neurotransmisores. Entonces vean cómo este compuesto, este aminoácido, si es requerido por nuestro cuerpo, se encuentra en proteínas de origen animal y en algunos vegetales, y este se transforma en otro aminoácido al no ser esencial, pues ya nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizar. Algunos aminoácidos particulares que vamos a ver en esta clase son la alanina,
Vamos a ver muchísimo el llamado ciclo de alanina, el aspartato, glutamato, que son intermediarios típicos de la transaminación, y la misma glutamina, síntesis como tal. Bien. Este es un ácido neutro alifático, el caso de la alanina, pero este que está acá, recuerden que son aminoácidos ácidos, y la glutamina es un aminoácido, en este caso, polar, con un grupo amida en su estructura final. ¿Listo? Otros aminoácidos que también veremos, la serina y la tronina, que ambos son aminoácidos hidroxilados polares, debido a la presencia del oxígeno como átomo electronegativo, y fenilalanina, que es esencial, y la tirosina derivado de su síntesis también. Ambos son aminoácidos aromáticos. Bien. El resto de esta clase vamos a hablar particularmente, chicos, de algo muy interesante que se llama degradación de proteínas. Entonces, si tienen alguna duda hasta el momento o no, pues podemos continuar hablando. Hasta el momento todo entendido, chicos, todo bien. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar hablando de lo que son la degradación de proteínas. Esto es un tema muy interesante, muy importante, porque a nivel fisiológico se da mucho en los organismos y tiene mucha, pero mucha utilidad. Entonces, presten muchísima atención. Ustedes saben que las proteínas hacen parte fundamental de muchos alimentos y son parte integral de la dieta, son bastante requeridas. Sin proteínas un organismo, digamos, no puede funcionar. Se está destinado, digamos, a muchísimas enfermedades, porque las proteínas son muy útiles para el cuerpo. Pero, ¿cómo estas proteínas son degradadas? ¿Cómo si son compuestos de gran complejidad, porque son secuencias polipeptídicas completas, desde 10.000, 100.000 hasta 1.000.000 de unidades de aminoácidos unidos por enlace peptídico? ¿Cómo son transformadas o cómo son utilizadas, digamos, a nivel del organismo? Transformándolas en sus aminoácidos constitutivos, es decir, las secuencias polipeptídicas son degradadas a aminoácidos constitutivos. Esa es la principal clave. Ahora, para el caso de los organismos superiores, como es el caso de nosotros los vertebrados, tenemos una maquinaria, digamos, digestiva bastante importante que nos permite a nosotros, digamos, obtener esos aminoácidos constitutivos. ¿Bien? Entonces, el primer paso en nuestro camino para poder obtener estos aminoácidos constitutivos ocurre, digamos, en el tracto gastrointestinal, digamos, en la parte principal del estómago, ¿cierto? Donde ocurre la secreción de ácido clorhídrico. Recuerden que digamos, todo lo que es la parte o el tejido del estómago gástrico está formado por células parietales principales y la misma mucosa gástrica, que digamos es producida por unas ciclooxigenasas, que son exclusivas, que producen mucina gástrica, y esa mucosa gástrica es la encargada de proteger al tejido del estómago de la acción específica de los ácidos, obviamente. Pero las células parietales encontradas aquí muy dentro del tejido son las que se encargan de secretar ácido clorhídrico, y las principales segregan un zimógeno conocido como pepsinógeno, ¿cierto? Pero la mucosa gástrica comienza la secreción de una hormona que se llama gastrina. Entonces, cuando el alimento ingresa al tracto digestivo, comienzan los movimientos peristálticos acá en el estómago, se estimula la mucosa gástrica para segregar, ¿qué? Segregar esa gastrina. La gastrina permite la secreción de las células parietales de ácido clorhídrico, eso comienza a inundar toda esta cavidad de ácido clorhídrico y obviamente toda esta región digamos, disminuye su pH. Es una región de un bajo pH como tal, ¿cierto? pH bastante ácido. Entonces, en este momento, el pepsinógeno, que es un zimógeno segregado en las células principales, precursor inactivo, se convierte a su forma activa, pepsina, por un proceso denominado escisión autocatalítica. Presten mucha atención acá porque este tema es muy interesante. Esa escisión autocatalítica es un mecanismo de regulación enzimático, por lo general ocurre en los zimógenos, que son precursores inactivos de una enzima, para evitar la degradación del tejido. El pepsinógeno inactivo, al segregarse acá en las células principales, no destruye el tejido circundante, pero solo a un bajo pH ocurre la escisión, que es una ruptura en la secuencia de pepsinógeno, una ruptura, y produce un intermediario mucho más pequeño, que es la pepsina activa. Eso vamos a mostrar ahorita más adelante. ¿Bien? Entonces, al estar activa la pepsina, comienza un proceso de hidrólisis de todos los residuos aromáticos que vienen de la proteína digestiva, precisamente los residuos aromáticos de fenilalanina,
triptófano y tirosina. Y eso obtiene péptidos mucho más pequeños que son fácilmente o pasan, digamos, al resto de la cavidad digestiva. Ese bajo pH estomacal estimula la liberación de una enzima también que se conoce como secretina en la sangre. Esa secretina comienza a activar a nuestro amigo páncreas para secretar bicarbonato, ¿cierto? Ustedes ya conocen a nuestro amigo bicarbonato Oh. cómo ocurre, y unos simógenos Ah, vete inactivos para que allá se afuera, llaman, por favor. a ver Vaya, muchachos, vaya para allá silencio por afuera. favor, tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipeptidasas A y B. Entonces, cada uno de estos simógenos segregados desde el páncreas, junto con el bicarbonato, comienzan una, digamos, aquí cerca del ducto pancreático, comienzan a incrementar el pH para poder, digamos, neutralizar todo el ataque ácido que ocurre en la parte baja del estómago. Entonces, esta región de acá se concentra en un pH bastante alto, cercano a 7 por encima, y eso permite, digamos, que primero se neutralice todo lo que viene del quimo, que es bastante ácido, y también comienza la activación ¿de qué? De estos simógenos inactivos pancreáticos a sus formas activas. El tripsinógeno pasaría a tripsina, ¿cierto? La tripsina activa comienza a activar a los restantes. Al quimotripsinógeno para volverlos quimotripsina y las carboxipeptidasas A y B de sus formas simógenas, y estos comienzan una degradación selectiva de otros residuos aminoácidos, y esto permite que en el tracto intestinal comiencen a llegar aminoácidos libres cada vez más y más, más fáciles de absorber. Y esto empieza a transferirse a través de los cilios intestinales, la mucosa intestinal, que permite ingresar aminoácidos libres y algunas secuencias peptídicas más pequeñas hacia la circulación enteropática para su uso, su aprovechamiento en la dieta. Chicos, hasta el momento, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Nada? ¿No hay preguntas? ¿No hay inquietudes? ¿Todo entendido? Claro. Bien, pues seguimos, chicos. Ahí estaba mostrando básicamente cada uno de los compartimientos que se dan, ¿bien? Cada uno de los procesos y su compartimiento. Miren, aquí está el primer mecanismo, que es un mecanismo de estimulación de mucosa gástrica. El segundo es la activación del pepsina a partir del pepsinógeno. Tercero es la estimulación del páncreas para segregar bicarbonato que neutraliza el golpe del quimo ácido y también genera un ambiente de alto pH que estimula a los simógenos que son segregados de los conductos colectores pancreáticos para llevarlos hacia el ducto pancreático, y aquí en esta segregación activa los simógenos en forma inactiva, entonces el páncreas evita, digamos, la acción de la activación temprana de los simógenos, y estos simógenos comienzan a actuar sobre todo el quimo y algunos aminoácidos específicos. Entonces, esta otra diapositiva que estoy mostrándoles acá, que ustedes también la tienen en Dropbox, es básicamente el resumen de lo que les acabo de hablar. Y aquí se observa lo que ocurre con el pepsinógeno, con el llamado fenómeno de escisión proteolítica, que ocurre a un pH bastante bajo. Entonces, miren cómo el pepsinógeno es una cadena de aminoácidos bastante larga, y la degradación, la forma activa pepsina es un residuo acortado en 42 aminoácidos, es decir, el pepsinógeno sufre una escisión, una ruptura, y la pepsina se convierte en una forma activa más pequeña y libera una forma inactiva de 42 aminoácidos restantes. Entonces, vean cómo el precursor activo es mucho más pequeño que el simógeno. Y eso solo ocurre cuando el pH estomacal es bastante bajo. ¿Listo? Entonces vean y de dónde se produce cada uno. El ácido clorhídrico de las células parietales, y las principales segregan a nuestro intermediario. ¿Bien? ¿Qué hace la pepsina? La pepsina, como les decía, actúa sobre fenilalanina, liberando péptidos mucho más pequeños. Entonces, donde encuentra fenilalanina, él va a hacer una escisión, una ruptura, una hidrólisis, de hecho. Recuerden que en el proceso de formación de proteínas es un proceso de deshidratación, que es una condensación por enlace peptídico. La hidratación, que es producida por esta enzima pepsina, que es una hidrolasa, rompe o hace una escisión en la cadena peptídica, pero necesita reconocer el aminoácido específico. La pepsina reconoce la fenilalanina y comienza a producir residuos más pequeños
pero mucho más, digamos, más sencillos que el aminoácido o la cadena polipeptídica inicial, perdón. La pepsina es una endopeptidasa, es una peptidasa endógena. Hidroliza uniones peptídicas y actúa sobre grupos aminoácidos aromáticos, particularmente fenilalanina. El pH alto ocurre en el páncreas. Cuando el contenido estomacal ácido se vierte en el quimo como tal, se segrega secretina a la sangre, la secretina, y otra que es la colecistoquinina. Entonces vamos a ver aquí un momentico. Vamos a ver básicamente qué ocurre. Aquí tengo algunas anotaciones, siempre me gusta tener anotaciones para ustedes mostrarles, digamos, para que tengan más información. Entonces, aquí, este pasito, el contenido estomacal alto, ¿alcanzan a ver lo que tengo aquí anotado? Estas mis notas, ¿sí lo alcanzan a ver? El contenido estomacal alto provoca la liberación de secretina en sangre. Profesor, Profe, no se ve nada. no se ve, ¿No no se se ve? ve. Ah, un tico, déjenme les comparto rapidito, para que ustedes vean. Ahora sí lo alcanzan a ver. Ahora, Sí. Entonces aquí miren y mis ahora notas, sí. dice, el contenido estomacal alto provoca la liberación de secretina en sangre, ¿ven? Y en el intestino delgado de la colecistoquinina. La colecistoquinina es una hormona peptídica que estimula la contracción de la vesícula biliar y la secreción pancreática en presencia del quimo. Es decir, lo que en realidad ocurre es que la secretina, digamos que comienza un proceso en sangre para activar la respuesta pancreática. Entonces, en el intestino delgado se segrega una hormona llamada colecistoquinina que comienza un proceso de contracción de la vesícula biliar. Esa contracción de la vesícula biliar también favorece la secreción pancreática en presencia del quimo. Esa secreción pancreática libera bicarbonato del páncreas y también libera los Profe, simógenos. A Eduardo se le cayó por un momento la llamada. El Sí, internet. sí, es que mi Sí. internet se cayó un ratico. Ahora sí, más o menos entendieron lo que les había comentado o necesitan Repita, que por repita. favor. ¿puede Que repetir? no se escuchó lo No, último. porque Bien, bien. Exacto, se por favor. cortó Bien, el como audio. les decía, chicos, el contenido estomacal ácido del quimo, esto es quimo como tal, como ustedes tienen acá. Ese contenido estomacal ácido estimula secretina y colecistoquinina. La secretina va a la sangre y estimula una respuesta hormonal en el intestino delgado de colecistoquinina. Esta hormona, colecistoquinina, es una hormona polipeptídica, estimula la contracción de la vesícula biliar y del contenido pancreático, es decir, el páncreas comienza a contraerse. Esa contracción, el páncreas libera bicarbonato y los simógenos como tal. Entonces, eso evita de que la activación, digamos, la activación de los simógenos se dé en el tejido pancreático. Esa hormona particular. Por eso es que es tan importante y por eso les puse aquí esta parte de mis notas para que ustedes tuvieran esa parte clara. ¿Listo? El bicarbonato incrementa el pH en el ducto, alrededor del ducto pancreático, o sea, en la parte donde se conecta la parte baja del estómago con el tejido intestinal, la parte del duodeno. Entonces, en ese momento, cuando se incrementa el pH, digamos que los simógenos inactivos que salen por la contracción pancreática comienzan a activarse y lo hacen fuera del ducto pancreático para evitar, obviamente, la decisión proteolítica dentro del tejido pancreático. ¿Sí me entendieron más o menos lo que estaba comentando? ¿Sí? Sí. Profe, una duda. ¿Esas notas ¿Sí? se ven en las diapositivas indiferentemente de donde uno las No, abra? estas notas son notas que están solo en mi diapositiva. Yo recuerdo, yo les mando a ustedes el PDF y no se ven ahí. Por eso les compartí mis notas, porque a veces como que yo hablo eso en clase y ustedes no o de pronto no No la alcanzan a copiar. captan. Entonces, aprovechando la virtualidad, pues quise mostrarles mis notas para que ustedes tengan ya un panorama mucho más claro. ¿Bien? Listo. Entonces, hasta ahí todo entendido, chicos, más o menos qué es lo que ocurre a nivel pancreático, ¿cierto? Eso lo hace el páncreas para protegerse, porque es la única manera para poder proteger que se active el simógeno dentro del tejido pancreático. Entonces, esa contracción pancreática libera el bicarbonato, así, digamos, neutralizando el ataque del quimo y a la vez eso favorece la activación de simógenos, pero lejos del páncreas. El páncreas es un tejido bastante, Y en el bastante, caso de la pancreatitis, que es cuando ahí esa... está. La pancreatitis ocurre cuando hay una activación temprana debido a alguna inflamación, alguna patología que, digamos, daña la contracción pancreática y la activación del simógeno se da dentro del tejido pancreático. Bueno, chicos, entonces continuemos.
Bien. Ahora, la tripsina misma es una hormona bastante, digamos, no es una hormona, es una proteína, perdón, una enzima. La tripsina tiene una característica muy particular y es que comienza una activación a los otros simógenos. Entonces, el tripsinógeno a un pH alto comienza su activación por tripsina. Entonces, digamos, esa forma activa comienza a activar al resto de otros simógenos. O sea, la activación de los simógenos no se da de una manera total, sino secuencial. Primero tripsina y luego esta activa a los otros simógenos que no son inactivos. ¿Cuáles serían? El quimotripsinógeno, que pasaría a ser quimotripsina, y las procarboxipeptidasas A y B, que pasan a ser carboxipeptidasas A y B. Otra de esas enzimas se llama proelastasa, que se convierte en una forma activa, se llama elastasa, que degrada fibras elásticas, que son productos que tienen la fibra animal o tejidos muy fibrosos como tal, también son degradados por esta enzima elastasa, que también muchos productos cárnicos, cuando tienen mucho contenido, digamos, de colágeno o, digamos, proteínas muy fibrosas o insolubles, actúa sobre ellas también para degradarlas y facilitar su digestión. Pero todo ocurre por la primera activación de la tripsina. ¿Qué hace la tripsina? La tripsina degrada grupos carbonilo de lisina y arginina, o sea, actúa exclusivamente sobre aminoácidos básicos. Recuerden que la tripsina actúa a un pH bastante básico, un pH por encima de 7. La quimotripsina activada por la tripsina, que también es una endopeptidasa, actúa sobre grupos carboxilo de fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿Bien? Las carboxipeptidasas A y B se conocen como exopeptidasas activadas por una cascada de tripsina, eliminan restos de carboxilos terminales, es decir, actúan sobre el resto de las cadenas polipeptídicas. Si tenemos todo un esquema, vemos aquí cómo actúa. Miren, la tripsina actuando sobre arginina, quimotripsina sobre fenilalanina y elastasas actúan sobre residuos fibrosos, pero también son afines a la leucina. Esa liberación de secuencias peptídicas más pequeñas, digamos, la toma el resto de, digamos, carboxipeptidasas activas que actúan sobre residuos carboxilos terminales para producir aminoácidos básicos libres y algunos neutros como tal. Es decir, ellas actúan sobre residuos específicos carboxilos terminales finales para liberar al aminoácido básico que se encuentre y dejar cadenas más pequeñas y seguir el camino hacia las llamadas peptidasas, que son enzimas que se encargan de degradar péptidos mucho, pero mucho más pequeños para seguir liberando aminoácidos. Entonces vean cómo de una secuencia polipeptídica bastante grande comienza el resto de actuación a un pH mucho más alto de todo el sistema de proteasas pancreáticas. Tripsina activando a todos los restantes simógenos y a la vez tripsina actuando sobre residuos argininas, quimotripsinas fenilalaниnas y elastasas sobre leucinas y residuos elásticos. Luego los péptidos más pequeños quedan con carboxilos terminales y estos carboxilos terminales que tienen residuos aromáticos o básicos son actuados por carboxipeptidasas que liberan aminoácidos básicos libres y algunos neutros y dejando secuencias peptídicas más pequeñas para que el resto de peptidasas pancreáticas actúen sobre ellos, liberando secuencias más pequeñas de péptidos y aminoácidos mucho más libres como tal. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Bien? Aquí en esta diapositiva, la tabla 3.7 de las diapositivas que yo les mandé, se encuentran todos los puntos de corte de cada una de las enzimas específicas a nivel tanto del estómago superior como a nivel pancreático. Esto es básicamente el esquema de una activación proteolítica de simógenos. ¿Ven? La decisión que ocurre, a qué tipo de residuos o en qué residuos ocurre la forma activa y obsérvense cómo las secuencias específicas de ruptura ocurren a una determinada cantidad de secuencias de aminoácidos específicos, donde se produce la liberación de una forma activa que es mucho más pequeña, reducida en aminoácidos. ¿Bien? Eso ustedes lo pueden ir leyendo como tal. Lo que preguntaba Valentina es básicamente lo que ocurre en pacientes que tienen, digamos, daño pancreático producido por alguna alteración biliar, un alto consumo de alcohol o algunas enfermedades autoinmunes que atacan el tejido pancreático.
Y como complicaciones de la llamada pancreatitis aguda, se conoce como necrosis pancreática, una lesión inflamatoria que lleva al tejido a una señalización de necrosis. La pancreatitis aguda ocurre principalmente porque el tejido pancreático comienza a ser atacado por los mismos simógenos por una activación temprana. Entonces, la obstrucción biliar o un consumo de alcohol evita la contracción pancreática y eso evitaría efectivamente de que los simógenos sean liberados por el ducto pancreático. Entonces, se genera una, digamos, una ampolla duodenal, un cierre, un bloqueo del ducto pancreático y eso evita que los simógenos sean liberados y se activen dentro del mismo pancreático. Eso produce un dolor bastante fuerte. A muchos pacientes hay que hospitalizarlos de urgencia para poder hacer la remoción o la disminución de la obstrucción y un ataque fuerte con betabloqueantes para evitar la acción de los antiinflamatorios bastante fuerte. Bien. Bueno, chicos. Ahora, ya vimos cómo ocurría la parte de escisión proteolítica, como ya tenemos ya pequeños pedacitos de péptidos y aminoácidos libres, básicos, neutros y demás, ¿cierto? Aquí una pregunta. Dice Juancho Mendoza, referente a aminoácidos, entonces cada 3 aminoácidos van a formar un codón en el ADN y entonces ese codón va a sintetizar una proteína. ¿Qué proteína directamente se forma? Proteína. Esa pregunta parece más de genética que de digestión de proteínas, chicos. No, o sea, sí, porque cada 3 aminoácidos en el ADN van a formar un codón, pero ese codón va a sintetizar una proteína, pero como qué proteína directamente, o sea, se va a formar, porque hay muchas proteínas No, que no, decir. aquí estamos hablando de proteínas digestivas, listo, no proteínas endógenas sintetizadas. No es codificación Sí. nuclear, no. Son proteínas que vienen de una fuente exógena, de la dieta, cómo ingresan, ¿bien? Recuerde que Bueno. todos son aminoácidos constitutivos. Entonces, ellos entran al intestino como aminoácidos libres o secuencias peptídicas pequeñas. ¿Bien? Entonces, esa síntesis de proteína que tú me estás comentando ocurre más a nivel transcripcional. No, esa no nos compete y no es lo que yo estoy hablando ahorita. ¿Listo? Esas proteínas no se van a usar para eso. No se usan para eso. A ver, lo que yo les estoy hablando ahorita es, o sea, quiero que piensen en el aminoácido como combustible, o sea, no es proteína para sintetizar enzima, no es una enzima, nada de eso, no estoy hablando de traducción, estoy hablando principalmente de uso de ese aminoácido como combustible. Entonces primero se saca de la proteína dietaria, queda como aminoácido libre, ese esqueleto carbonado y ese amino, ¿qué es lo que le pasa químicamente hablando? En ningún momento voy a tocar síntesis de proteína ni nada de eso porque la síntesis de proteína química es otra cosa aparte. La síntesis genética, la llamado dogma central de la biología celular y molecular, es otra cosa aparte. ¿Sí? Entonces, no, recuerden, esto no lo va a usar el cuerpo para nada que no sea energía. Energía. No lo va a usar para ADN ni nada de eso, no. Los nucleótidos se sintetizan de otra manera, y es más, lo vamos a ver en este capítulo que sigue, sin metabolismo de nucleótidos. Aquí no lo... Vean que no vamos a tratar nada de codón ni nada de eso, van a ver ustedes. Dice, se obstruye el conducto pancreático principal, me pregunta María Ángela. Digamos que la capacidad de contracción del páncreas es reducida, y al reducirse, en algunos casos la mayor complicación es necrosis del tejido. Esa necrosis lleva a una obstrucción del tejido pancreático, una generación de una ampolla fuerte inflamatoria, y esa inflamación localizada afectaría la liberación de simógeno. Entonces, o no se libera y queda dentro atrapado y se forma y se activa dentro del tejido, o queda abierto, pero el tejido queda inflamado sin la capacidad de contraerse. ¿Listo? Bueno. Entonces seguimos, chicos. Vamos a ir trabajando entonces. Bueno, ya ustedes saben que los aminoácidos entonces, digamos los aminoácidos, ¿están viendo los diapositivas ahí todos? Bien. Ya tenemos secuencias polipeptídicas muy pequeñas y aminoácidos libres. Entonces, ¿cómo ocurre la entrada a nuestro cuerpo? Absorción intestinal. Bien. Entonces, hay unos transportadores de aminoácidos específicos y de péptidos que ocurre en el tejido ciliar del intestino delgado. Es un transporte activo, sodio dependiente, pero también hay un transporte pasivo, sodio independiente. Esos son los dos tipos
de transportes específicos que ocurren a nivel de aminoácidos. Pero digamos que dependiendo de la gran naturaleza química que tienen los aminoácidos, recuerden que hay polares, apolares, ácidos y básicos, entonces muchos transportadores son requeridos para determinados aminoácidos por su diferencia en tamaño y su carga eléctrica a un determinado pH, que es el pH neutro. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos específicos de transporte intestinal de aminoácidos? O sea, el transporte activo dependiente de sodio en un 75% de los aminoácidos respecto a la alanina, que es el CH3, el llamado grupo metilo. Es decir, la mayoría de los aminoácidos de peso molecular mayor o cadenas laterales mayores tienen un 75% de transporte activo dependiente de sodio. ¿Bien? Ese transporte activo dependiente de sodio es un cotransporte de sodio, muy similar a lo que ocurría con la glucosa, ¿se acuerdan? Que rompía el gradiente. En este caso es un cotransporte de sodio para mantener un gradiente específico. Luego, ese transporte de sodio es mantenido en la circulación enteropática para mantener la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Que es una bomba ATP dependiente, una ATPasa de sodio-potasio. Ustedes ya la conocen particularmente hablando, es muy similar al sistema de transporte de monosacáridos que vimos al principio del semestre. Un 20% de los aminoácidos relativos al esqueleto de CH3 de la alanina es facilitado por vía independiente de sodio, es decir, pasa directamente sin ningún tipo. Y un porcentaje mucho menor al 5% de los aminoácidos pasa por difusión pasiva, transmisión directa a través de como tal. Entonces, esa transmisión directa sin transportador ocurre en un reducido grupo de aminoácidos. Entonces, vean que pasan el lumen intestinal, disculpen, pasan el lumen intestinal y, digamos, llegan a la sangre portal donde son transportados a todo el resto del cuerpo. Algunos péptidos pequeños, digamos que tienen un sistema de transporte mucho más diferente y eso ocurre para el caso de di y tripéptidos, o sea, péptidos formados por 2 o 3 aminoácidos, se acopla a hidrogeniones o a protones. Entonces, vean que el péptido pequeño entra por la opción de un gradiente protónico, ¿cierto? Y ese gradiente protónico también mantiene la homeostasis de sodio dentro del enterocito y mantiene también la ATPasa de sodio-potasio, pero los péptidos pequeños pueden ya sea pasar directamente como péptidos a la sangre portal o por la acción de peptidasas citosólicas pasar como aminoácidos libres también a la sangre portal. Aquí en esta diapositiva les muestro toda la gran cantidad de transportadores que existen para todos los aminoácidos libres, cargados negativamente, positivamente o sin carga, y para o tripéptidos. ¿Bien? Todos los transportadores que existen. Aquí están inclusive definidos para aminoácidos específicos. Yo los digo para que ustedes lo revisen específicamente, pero es básicamente todo el mismo mecanismo. Los aminoácidos en un periodo postprandial, es decir, después de una alimentación rica como la que ustedes van a tener ahorita en su almuerzo, después del periodo de alimentación, ocurre principalmente que la gran parte de los aminoácidos pasa al hígado, ¿cierto? Exclusivamente la glutamina y asparagina van hacia el intestino y riñón, y los aminoácidos de caminas ramificadas van exclusivamente al tejido muscular, esquelético y al cerebro. ¿Cómo estos aminoácidos son incorporados en las células de los distintos tejidos? Recuerden, por el mecanismo de difusión facilitada. Es decir, una vez que ya pasan la sangre y van hacia el tejido, lo hacen enteramente por difusión facilitada. Esa difusión facilitada permite que en todas las células se encuentren transportadores para todos los inmensa cantidad de números de aminoácidos, pero también, dependiendo de su destino, pueden ser específicos para grupos de aminoácidos específicos de carga, neutros o el mismo glutamato, que es un intermediario bastante usado en la transaminación. Entonces, esta última diapositiva que les voy a mostrar aquí ahorita es como que, digamos, para mostrarles cuál es, digamos, el uso principal o de dónde vienen los aminoácidos. Como les decía, el origen de un aminoácido puede ser por la absorción intestinal, ¿cierto? Por su degradación endógena, las proteasas endógenas, o por su síntesis, que ocurre principalmente en el hígado. Es decir, estos aminoácidos son sintetizados de forma de novo, desde nuestro mismo organismo. Todos ellos hacen parte de un pool o un fondo metabólico de aminoácidos que se puede utilizar para sintetizar otras proteínas,
compuestos nitrogenados que no tienen naturaleza proteica, que es el caso de, por ejemplo, las catecolaminas, neurotransmisores, etcétera, o la utilización más importante, degradación y producción de energía. De esto vamos a hablar muchísimo en este capítulo como tal. Y vamos a ver cómo muchos de estos aminoácidos son utilizados como sustratos para, digamos, el ciclo de Krebs. Muchos de ellos potencian el ciclo de Krebs, inclusive son síntesis también o son utilizados para la gluconeogénesis. Este es el caso del aspartato o asparagina, que potencian la síntesis de oxaloacetato, que obviamente es un destino gluconeogénico. Chicos, por hoy, digamos que estamos bien en esta parte. Vamos a hablar del resto de la parte siguiente de la clase. Vamos a hablar de lo que es... Entonces los otros aminoácidos vienen de la dieta. Sí, claro, hay unos aminoácidos que vienen de la síntesis de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizar aminoácidos de nuevo, pero muchos también vienen incluso de las proteínas dentro de nuestro cuerpo. Cuando esto ocurre, la degradación de proteínas ocurre principalmente en situaciones donde hay una inanición extrema, muy fuerte. Digamos, ya la glucosa y los lípidos se han acabado, entonces nuestro cuerpo tiene proteasas que comienzan la degradación de proteínas de nuestro organismo, principalmente proteínas musculares. ¿Bien? Pero otro porcentaje viene de la absorción intestinal. Pero también nosotros tenemos la capacidad de sintetizar aminoácidos, claro que sí. Y lo hacemos a partir de ciertos Hay una parte intermediarios. en particular donde se sintetizan los aminoácidos esenciales. Correcto, exacto. Y muchos de ellos son no proteicos, que no tienen destino proteínico, pero sí son utilizados como tal para otras funciones. De hecho, muchachos, la próxima clase vamos a hablar principalmente de todo este mecanismo de aminoácidos. Vamos a ver de que hay unos aminoácidos que son cetogénicos y unos glucogénicos. Los cetogénicos son aquellos que se utilizan para sintetizar ácidos grasos y los glucogénicos para sintetizar glucosa por gluconeogénesis. Ese es básicamente La próxima que